Sed bienvenidos y bienvenidas aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para presentaros una nueva entrega de la colección Historias Reales de la Vida Americana. Una colección que teníamos un poquito apartada, pero que retomamos. Recordar que de esta colección hemos subido hasta 6 entregas. Mirad, 2, aquí os dejo las miniaturas, que las hicimos en directo, que fueron historias reales sobre animales e historias reales sobre objetos. También tenéis subido aquí al canal otras entregas de historias reales como historias reales sobre el amor, ¡pling!, historias reales sobre sueños, ¡pling!, historias reales o mejor dicho, historias reales sobre meditar, ¡plam!, y también historias reales sobre la muerte. ¿Y hoy qué os traigo? Hoy os traigo 13 historias reales sobre familias. Mirad, os recuerdo también que estas historias se fueron presentadas a un programa de radio americano porque pidieron a la gente que participara contando historias verdaderas y fue un verdadero éxito. Y bueno, recopilaron las mejores y yo os traigo una recopilación de la recopilación de esas mejores historias que se presentaron al programa de radio. Bueno, como siempre digo, espero de verdad que os gusten muchísimo, llegar hasta el final porque todas y cada una de estas historias tienen un pozo increíble, algunas te dejan boquiabierto. Son muy bonitas, son historias cortas, entre 4 y 10 minutos, menos la última es un poquito más larga, cerca de 20 minutos. Así es que en esta hora y 3/4 más o menos que tenemos aquí de historias de la vida americana, espero que os relajéis, disfrutéis. Conforme vayan pasando las historias me podéis ir dejando algún mensaje, algún comentario, vuestro like por supuesto, eso que no falte. Y nos vamos viendo, haré una parada por el medio y después otra por el final. Y sin más dilación, comencemos. Aislamiento. Una semana después de incinerar el cuerpo de mi madre, alguien le prestó a mi padre una camioneta y él nos metió a todos dentro, sentados en unas sillas baratas de playa instaladas en la caja. Íbamos bebiendo cerveza, que se derramaba cada vez que él tomaba las curvas demasiado rápido. Nos llevó a un lugar llamado West Meadow Beach, en la bifurcación norte de Long Island. Nos habían dejado aquella cabaña por pura compasión. Mi madre acababa de ser asesinada y mi padre se había quedado solo con 6 hijos adolescentes a su cargo. Nosotros estábamos acostumbrados a una playa oceánica salvaje y ventosa. Nuestra casa de verano estaba sobre el Atlántico, en Neponset, un pueblo de Queens, donde nos lo pasábamos en grande. Pero aquel lugar había quedado contaminado por la muerte. Mi madre había sido estrangulada allí, en su dormitorio, una noche de finales de junio. No habríamos podido quedarnos en aquella casa aunque hubiésemos querido. La gente pasaba por allí una y otra vez señalándola desde sus coches y la policía la había dejado hecha un asco con sus tazas de café y el cuento que se traen con las huellas digitales. La cabaña del desconocido estaba en el estrecho de Long Island. No había olas ni cantos rodados en la arena y por el agua pasaban flotando todo tipo de cosas civilizadas y dóciles que se mecían en silencio. Yo tenía 18 años. Sara, la más pequeña, tenía 12. Gaby, la mayor, 20. Blaze tenía 16. Mark, 14. Y Heather, 13. Mi padre tenía 51 años. No podía ofrecernos consuelo, así que, en su lugar, nos procuró aislamiento. Antes de ir a West Meadow Beach,
Habíamos sido un grupo de chiquillos americanos felices y sin problemas de drogas. Compartíamos nuestra paga, pero no nuestra ropa favorita. Odiábamos la música de los demás hermanos, pero nos encantaban sus amigos. Todo aquello cambió cuando nos encontramos en aquella casa, unidos por el cinismo, la depresión y el alcohol. Dentro de la cabaña todo estaba frío y húmedo. En ella reinaba una extraña alegría de juguetes y almohadones con flores, iluminados por faroles y brillantes bombillas sin pantallas. Todos nosotros éramos bastante sensibles a la luz, por haber crecido en una casa oscura y haber pasado temporadas en las casas, también oscuras, de nuestras abuelas. Nos sentábamos allí con las luces apagadas, alumbrados solo por las brasas de nuestros cigarrillos. Mi padre había llevado muchísimo alcohol, todas las bebidas alcohólicas habidas y por haber, así como varios cartones de cigarrillos, pero casi no había comida. Fue así como inauguramos nuestra tradición de empatía alcohólica en la familia. La bebida no cambiaba las cosas, pero representaba algo que hacer, algo que nos hacía creer que íbamos hacia adelante. Nadie tenía mucho que decir, así que nos quedábamos sentados en aquellos muebles de mimbre del propietario desconocido y bebíamos bebidas fuertes. Ginebra con tónica, vodka con refresco de uva, ron con todo tipo de cosas. Fuera, en algún lugar, los vecinos parecían felices. Estábamos cerca del 4 de julio y todos celebraban alguna fiesta. Al día siguiente nos instalamos en la parte más lejana de la playa, desparramados en tumbonas detrás de las dunas y de la hierba, con nuestras melenas y largas piernas, quemando malboros al sol. Para cualquiera podíamos dar la impresión de estar aburridos, pero de hecho estábamos sumidos en nuestros pensamientos, muy sumidos en nuestros pensamientos. El estrecho era como una piscina enorme y aburrida. Lo primero que hicimos fue comenzar a beber, lo que aparentemente era una buena idea. Nadie se bañó en el mar. Teníamos una canoa que durante el viaje se nos había caído de la camioneta en medio de la carretera y casi mata al tipo que iba detrás de nosotros. Ese fue uno de los puntos álgidos del trayecto. Después de unas copas, Heather, Sara y papá cogieron la canoa y la bajaron hasta el banco de arena y papá la remolcó inclinado contra la brisa como un Goliat gigante y canoso. El agua le enmarañaba el pelo gris del pecho y el amplio traje de baño le colgaba del flaco trasero. Tiraba de la canoa con el rostro desencajado por el dolor, como si aquello fuese una penitencia. Las chicas iban sentadas en la canoa, sosteniendo en silencio sus whiskies con soda en la mano y con la mirada fija en la espalda de mi padre. Así fueron transcurriendo aquellos días calurosos y soleados y aquellas noches largas y extrañas. Al cuarto día vino una prima a ver cómo estábamos y a pasar unos días al sol. Era una persona gritona y parlanchina y se movía entre nosotros como un televisor con patas que alguien hubiese dejado encendido pero que nadie quería ver. Dijo que no creía que fuera conveniente que mi padre permitiese beber alcohol a las pequeñas. Nada más decirlo, nos reímos de ella, pero después nos quedamos todos muy callados y alguno de nosotros empezó a llorar. Mi prima se marchó al día siguiente. Eso fue en 1980, hace 20 años. Pero resulta difícil de creer, porque sé que todos seguimos allí, flotando y meciéndonos hacia adelante y hacia atrás, dejando pasar el tiempo mientras esperamos que las cosas mejoren. Dani Kowalski. En 1952, mi padre dejó su empleo en la Ford para trasladarnos a Idaho y abrir allí su propia empresa. Sin embargo, cogió la polio y tuvo que estar 6 meses en un pulmón de acero. Después de otros 3 años de tratamiento médico, nos mudamos a la ciudad de Nueva York, donde mi padre consiguió por fin un trabajo como vendedor en la compañía automovilística inglesa Jaguar. Una de las ventajas del nuevo trabajo era que le daban un coche. Era un Jaguar Mark IX en 2 tonalidades de gris,
el último de los modelos redondeados y elegantes. Era uno de esos coches que parecían salidos del garaje de una estrella de cine. Yo estaba matriculado en el San Juan Evangelista, un colegio religioso del East Side, que tenía un patio de recreo asfaltado y estaba separado de la calle por una alta valla metálica. Todas las mañanas, antes de ir a trabajar, mi padre me llevaba al colegio en su Jaguar. Hijo de un herrero de Parsons, Kansas, estaba orgulloso de su coche y creía que yo estaría igualmente orgulloso de que me llevase en él al colegio. A él le encantaba aquel tapizado de piel auténtica y las mesitas de nogal empotradas en los respaldos de los asientos delanteros, sobre las que podía acabar de hacer mis deberes. Pero a mí el coche me daba vergüenza. Después de tantos años de enfermedad y de deudas, era muy probable que no tuviésemos más dinero que cualquiera de los otros niños de la clase trabajadora de origen irlandés, italiano o polaco que iban al colegio. Pero teníamos un Jaguar y por lo tanto bien podríamos haber sido de la familia Rockefeller. El coche me distanciaba de los otros chicos y especialmente de Danny Kowalski. Danny era lo que en aquella época llamaban un delincuente juvenil. Era delgado y tenía un pelo rubio y abundante que se peinaba con gomina y fijador formando un tupé como un tsunami. Llevaba unas botas puntiagudas y relucientes que solíamos llamar trepadoras puertorriqueñas de alambradas, el cuello de la chaqueta siempre levantado y el labio superior curvado en una estudiada mueca de desprecio. Se rumoreaba que tenía una navaja automática, quizá incluso una pistola de fabricación casera. Todas las mañanas, Danny Kowalski me esperaba en el mismo lugar junto a la alambrada del colegio y me miraba bajar de mi Jaguar gris de 2 tonalidades y entrar en el patio del colegio. Nunca dijo una sola palabra, solo me observaba fijamente con una mirada despiadada y furiosa. Yo sabía que él odiaba aquel coche y que me odiaba a mí, y que algún día me iba a dar una paliza por ello. 2 meses después murió mi padre. Por supuesto que nos quedamos sin el coche y enseguida tuve que mudarme a vivir con mi abuela a Nueva Jersey. La señora Richfield, una anciana vecina nuestra, se ofreció a acompañarme al colegio el día siguiente al funeral. Aquella mañana, cuando nos acercábamos al colegio, vi a Danny junto a la valla metálica, en el mismo sitio de siempre, con el cuello de la chaqueta levantado, el pelo perfectamente peinado y las botas bien afiladas. Pero esa vez, al pasar a su lado en compañía de aquella frágil viejecita y sin ningún coche elitista inglés a la vista, sentí como si el muro que nos separaba se desplomase. Ahora era más parecido a Danny, más parecido a sus amigos. Por fin éramos iguales. Aliviado, entré en el patio del colegio y esa fue la mañana en la que Danny Kowalski me dio una paliza. Venganza. Mi abuela era una mujer con una voluntad de hierro, la temida matriarca de nuestra familia allá por los años 50 cuando vivíamos en Nueva York. Cuando yo tenía 5 años, invitó a algunos amigos y parientes a una fiesta que dio en su piso del Bronx. Entre los invitados estaba un vecino importante al que le iban muy bien los negocios. Su mujer estaba orgullosa de su posición social y se lo hacía ver a todos los que estaban en la fiesta. Tenían una hija pequeña, más o menos de mi edad, que estaba muy malcriada y muy acostumbrada a salirse con la suya. La abuela se dedicó a agasajar al hombre importante y a su familia. Los consideraba los miembros más relevantes de su círculo social y hacía grandes esfuerzos para congraciarse con ellos. En un momento de la fiesta me dirigí al cuarto de baño y cerré la puerta tras de mí. 1 o 2 minutos después, la niña abrió la puerta y entró dándose aires. Yo todavía estaba sentado en el retrete. ¿Es que no sabes que las niñas pequeñas no tienen que entrar en un cuarto de baño cuando lo está usando un niño?, le grité a voz en cuello. La sorpresa que se llevó al toparse conmigo allí dentro, sumada a la bronca que le eché, dejaron a la niña petrificada.
Se puso a llorar de inmediato. Cerró rápidamente la puerta, corrió a la cocina y en un mar de lágrimas se quejó de mi comportamiento a sus padres y a mi abuela. La mayoría de los invitados había oído mi recriminación en voz alta y les había resultado divertida, pero no le sucedió lo mismo a mi abuela. Cuando salí del cuarto de baño me estaba esperando. Me echó la bronca más larga y lacerante de mi joven vida. Me dijo a gritos que era un maleducado y un bruto y que había insultado a aquella niñita tan encantadora. Los invitados observaban la escena y se estremecían sin decir absolutamente nada. El carácter de mi abuela era tan fuerte que nadie se atrevía a defenderme. Después de acabar con su arenga y de haberme despachado, la fiesta continuó, pero el ambiente se había ensombrecido. Aunque 20 minutos más tarde, todo volvió a cambiar. La abuela pasó junto al cuarto de baño y notó que salía agua por debajo de la puerta. Dio 2 gritos, el primero de sorpresa y el segundo de pura rabia. Abrió la puerta de golpe y vio que el lavabo y la bañera estaban tapados y que los grifos estaban abiertos al máximo. Todo el mundo sabía quién era el culpable. Los invitados formaron rápidamente una barricada a mi alrededor para protegerme, pero mi abuela estaba tan furiosa que casi logra atraparme, agitando los brazos como si intentase nadar por encima de la multitud. Varios hombres fuertes lograron apartarla y hacer que se calmase, aunque continuó farfullando y echando chispas durante un buen rato. Mi abuelo me cogió de la mano, me llevó a un sofá que estaba junto a la ventana y me sentó sobre sus rodillas. Era un hombre amable y encantador, lleno de paciencia y sabiduría. Casi nunca levantaba la voz y jamás discutía con su mujer ni contradecía sus deseos. Me miró lleno de curiosidad, sin enfado ni contrariedad. «Dime, ¿por qué lo has hecho?», me preguntó. «Bueno, es que ella me ha gritado sin motivo», dije con tono serio, «así que le he dado uno». El abuelo no contestó inmediatamente. Se quedó allí sentado, mirándome y sonriendo. «Eric», dijo finalmente, «tú eres mi venganza». Queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, vamos a hacer un pequeño parón simplemente para recapitular. Llevamos 3 historias, es decir, que nos quedan otras 10. Espero que estén siendo de vuestro agrado. Si es así, por favor, vuestro like ahí, que quede bien fijo. Y también vuestro comentario, que no se os olvide, por favor, que me encanta leerlo. Seguir disfrutando de estas historias y ya nos vemos al final del vídeo. Sigamos. Chris. Fue el año en que mi madre dejó de beber, así que fue 2 años después de que un conductor imprudente atropellase a mi hermana en un paso de peatones y la matase. 1 año después de que mi padre muriese de un infarto agudo de miocardio en las escaleras de entrada a casa. 8 meses antes de que mi hermano Ronnie muriese de sida y 6 meses antes de que nos revelase su enfermedad. Era verano, aquel verano insoportablemente caluroso en el que mi hija Rachel y yo fuimos a la Universidad de Boston para su cita de orientación y en el que visitamos lo que quedaba de mi familia. El viaje desde Nuevo México nos había supuesto un enorme esfuerzo económico. Antes de emprenderlo, había hablado de aquel viaje con mi amiga Jenny. Puesto que había recorrido aquel trayecto para acudir a tantos funerales, me daba miedo volar hasta allí. En un determinado momento de la conversación, le dije: «Me encantaría ver a mi primo Chris una vez más antes de que muera, pero no tengo muchas posibilidades de poder hacerlo». Le habían diagnosticado SIDA y él se lo había comunicado a su familia hacía pocos meses. «Ahora no ve a nadie, no contesta a mis cartas, lo único que sé es que vive en Provincetown». «Pues hazlo», contestó mi amiga. «¿Qué quieres decir?» «Que vayas a Boston, que vayas a Provincetown, no lo pienses más, hazlo».
Fue el mejor consejo que me han dado en toda mi vida. Después de la cita de orientación, fuimos a casa de mi familia y llamé a Chris para preguntarle si podíamos ir a verle. Dejé 8 mensajes diferentes en su contestador automático. Aquel era uno de esos años en los que mi madre no se hablaba con su hermana, la madre de Chris, y aunque yo ya era adulta y sabía que no había sido responsable, al menos no siempre, de que mi madre bebiese, decidí que no sería yo quien cometiese la tontería de llamar a mi tía Lorraine. Entonces recordé las palabras de Jenny. Pues hazlo. Alquilé un coche y le dije a mi madre que Rachel y yo íbamos a intentar encontrar a Chris. Y entonces se me ocurrió preguntarle, ¿quieres venir tú también? Sí. Desde que había dejado la botella se había vuelto muy seca. Y así nuestras distintas suertes quedaron echadas. Llegar a la ciudad de Provincetown ya representaba un desafío. Chris no había contestado a ninguna de mis llamadas y yo no sabía dónde vivía. Después de parar en el Automóvil Club y tomarnos los siempre imprescindibles cafés con algo, partimos provistas de mapas e información turística en dirección a Cape Cod. Rachel se quedó dormida y mi madre se dedicó a observar el parabrisas. Llegamos a la hora de almorzar. Encontré una cabina telefónica convenientemente situada delante de un restaurante de pescado y dejé otro mensaje en el contestador, en el que le decía dónde nos encontrábamos. Mamá, Rachel y yo entramos en la penumbra de aquel restaurante que daba al mar. Mi madre pidió una cerveza. No comenté nada al respecto. Yo me dediqué a disfrutar de mis vieiras. Rachel pidió ensalada de langosta. Cuando la cerveza empezó a hacer efecto, mi madre comenzó a contarle confidencias a Rachel. Yo seguí disfrutando de mis vieiras. Después del almuerzo volví a dejarle un mensaje a Chris, aunque empezaba ya a desanimarme. Me recosté contra el cristal frío de la cabina y observé a mi madre jugando en la arena con su única nieta. No sabía qué otra cosa podía hacer. «Todavía no está en casa», dije al salir de la cabina. Las dos se quedaron mirándome. «Bueno, supongo que podemos andar un poco, ya que estamos aquí». Les pareció bien. «¿Derecha o izquierda?», pregunté. Aquella parecía ser una decisión importante e ilusoria a la vez. Estábamos a mitad de camino entre los dos extremos de una calle llena de tiendas de caramelos y de souvenirs, de hoteles y de restaurantes. Por un lado, la bahía, por el otro, las colinas. No sabía qué podía encontrar en una dirección ni en otra. Rachel se encogió de hombros y mi madre se dedicó a observarse las uñas de las manos. «Muy bien», dije. «Derecha entonces». Si mi madre percibió el sarcasmo, que es una de sus especialidades, decidió no darse por aludida. Rachel sonrió, animosa, y nos dirigimos tranquilamente hacia la derecha. De aquel paseo recuerdo una calima de tonos rojos, anaranjados y azulados que vibraba y refulgía bajo el sol. Niños que iban y venían corriendo entre hombres con pantalones cortos y mujeres con vestidos de tirantes. Cruzamos en diagonal la calle desierta, supongo que atraídas por la ausencia de color en el brillante edificio del ayuntamiento, con sus fantásticos jardines en los que había varios bancos acogedores dispuestos a la sombra de 2 árboles. Cuando estábamos llegando, mi madre se detuvo a leer el cartel que llevaba el tranvía turístico en uno de los lados, donde se anunciaba el recorrido y los precios. «Mira», me dijo señalando el cartel. Se volvió hacia mí y empezó a hacerme algún comentario, pero yo estaba mirando a Rachel, que en aquel momento miraba algo que estaba detrás de mí. «¡Rachel!», dije. «¿Patty?», me dijo al oído una voz conocida. Me volví y vi a mi primo Chris. El tiempo se detuvo. De eso no me cabe la menor duda. Toda Provincetown se detuvo hasta que sonó la campana del tranvía. «¡Chris!», grité, y la voz me salió altísima y aflautada, como suele pasarme cuando estoy asustada o incrédula. «Sí, soy yo». Me abrazó suavemente mientras protegía una bolsa de plástico llena de líquido que llevaba enganchada a la camisa y cuyo tubo desaparecía entre 2 botones. Estaba delgadísimo, con una delgadez
como la que yo imaginaba debían de tener los marineros británicos que sufrían de raquitismo. Su pelo era escaso, tenía hasta los labios delgados. Solo su voz era la misma. Llevaba unos pantalones cortos, estrechos y desteñidos, una camisa escocesa entallada, gafas de sol y la bolsa de plástico que lo mantenía vivo colgada del pecho, como una estrella de David amarilla que anunciase el holocausto. En aquel momento no era mi primo, era todos los hombres que morían de sida. Era mi hermano muriéndose de sida en secreto. Era mi primo muriéndose de sida. No podía creérmelo y se me notaba en la cara. «Este es mi banco», dijo Chris señalándolo. «Me imaginé que tarde o temprano pasarías por aquí, o tal vez no». «¡Tía May!», gritó lleno de cariño y abrazó a mi madre. «Y esta debe de ser Rachel», y también la abrazó con cuidado. Nos sentamos en el banco de Chris y hablamos de cosas agradables y banales, como si no tuviésemos ningún secreto familiar para compartir. Rachel casi no dijo nada, pero sonreía. Es una gran observadora. Pocos meses después vería morir, literalmente, a su tío Ronnie. También mi madre sonreía mucho. El efecto de la cerveza ya había desaparecido, así que tampoco dijo gran cosa. Después de un rato nos quedamos sin tema de conversación. Ninguna preguntó a Chris sobre su tratamiento. Creo que yo comenté que tal vez no fuese bueno que estuviese al sol con aquella medicación. Es posible que él se riera con tono burlón. El momento de la despedida llegó por sí solo. Nos abrazamos y nos besamos. Sé que le susurré: «Te quiero, Chris». Parecía algo fuera de lugar. Las tres nos volvimos y nos alejamos andando en dirección a la tienda de los auténticos caramelos de agua salada que teníamos enfrente. Ninguna se volvió para mirar por última vez a Chris. Entramos en la tienda y compramos caramelos. Cuando salimos, ya no estaba. Sentí un gran vacío. «Vamos a buscar conchas», dije, recurriendo a una de las obsesiones infantiles de Rachel. Cruzamos la bahía, nos quitamos los zapatos y caminamos por la arena fresca. Rachel encontró una concha que tenía la forma de una gran uña del dedo gordo de un pie. Mi madre encontró una concha de mejillón de un color púrpura plateado y yo encontré un trocito de cristal, un fragmento color azulado, desgastado, pulido y redondeado por la acción de años y años de agua salada, arena y viento. Mientras caminábamos por la playa rumbo al coche para regresar a Boston, recordé, y espero habérselo contado a mi madre y a mi hija, que fue Chris quien me había enseñado a buscar cristales en la playa hacía muchos años, cuando yo era una jovencita en bikini y él era mi primo pequeño. Todavía guardo el trozo de cristal azul de Chris en un frasco de alcachofas vacío, junto con la uña del dedo gordo del pie que encontró Rachel y la concha de mejillón de mi madre. El verano siguiente, la ciudad de Provincetown dedicó a la memoria de Chris Locke uno de los bancos frente al ayuntamiento. La tía Myrtle. Durante mi infancia y adolescencia, mi madre siempre me contaba historias verídicas sobre nuestros parientes y antepasados que vivieron en la comarca rural de Point Cedar, Arkansas. Las historias solían encerrar algún mensaje o moraleja. Una vez, cuando mi hermana y yo éramos adolescentes y todavía íbamos al instituto, estábamos disputándonos el uso del espejo del cuarto de baño para maquillarnos y nuestra madre nos contó la historia de su tía, muy bella, pero también muy vanidosa. Ya habíamos oído algo de la tía Myrtle a nuestros abuelos y tíos porque había muerto recientemente dejando algunas propiedades, aunque sin testar. Sus hermanos eran sus herederos más cercanos, entre ellos mi abuelo. Mi hermana y yo habíamos visto una vieja fotografía de la tía Myrtle y nos había parecido muy guapa. Según nuestra madre, la tía Myrtle era una mujer de una gran belleza natural que siempre se había cuidado mucho la línea.
Llevaba el pelo a la moda, muy corto y teñido de negro azabache, lo cual era una extravagancia en una mujer del Arkansas sureña y rural de principios de la década de los 30. Siempre llevaba mucho carmín en los labios, los ojos delineados, colorete en las mejillas y las uñas pintadas, incluso aunque no fuese a salir de casa. Tenía las mejores ropas, todo la última moda, y era probablemente la única mujer de la región que gastaba dinero en esas cosas. La tía Myrtle tenía montones de novios, la mayoría de ellos viajantes de comercio, aunque algunos, según rumores, eran hombres casados de la zona. Los novios le regalaban pieles y joyas y la llevaban a hoteles de la ciudad. Cuando mi madre empezó a ir al colegio, la tía Myrtle era la maestra de la escuela local, lo cual no era de extrañar ya que era una de las pocas personas de la zona que había ido a la universidad, aunque solo hubiera sido un año. Mi madre nos contó que una vez la tía Myrtle puso a sus alumnos la tarea de dibujar una casa. Nos contó que mi tío, que estaba en primaria, se esmeró y dibujó con todo detalle una casa color rosa y que la tía Myrtle le calificó con la peor nota porque dijo que las casas no son de color rosa. Cuando mi tío se hizo mayor y se casó, compró un terreno de cultivo y construyó allí una casa con ladrillos color rosa suave. Al cabo de los años, cuando dejó la enseñanza a la edad de 38 años, la tía Myrtle seguía soltera. Poco después provocó un gran escándalo al tener un bebé. Nadie, ni siquiera la abuela ni el médico local, sospecharon siquiera que la tía Myrtle estuviese embarazada. No había engordado ni un solo gramo y había usado corsé todo el tiempo para que no se le notase la barriga. El padre de la tía Myrtle, el abuelo de mi madre, que era dueño de la tienda de ultramarinos, se sentía muy violento con aquella situación. Un domingo, después de haber nacido el bebé, se puso de pie en la iglesia y dijo a todos que la tía Myrtle se había casado en secreto con un viajante, pero que la relación entre ellos había ido mal y que estaban tramitando la anulación del matrimonio. Nadie puede afirmarlo con seguridad, decía mi madre, pero todo el mundo pensaba que la causa de que la prima Marcia Lynn naciese con un pie deforme era el corsé tan apretado que la tía Myrtle había usado durante su embarazo. Era tan vanidosa que no podía soportar que el bebé le deformase el vientre, además de querer mantener oculto el embarazo. Como la niña tenía un pie deforme, la tía Myrtle la mantenía encerrada en casa y no dejaba que la familia ni los vecinos la viesen. El médico dijo que el pie y la pierna de Marcia Lynn podían mejorar bastante si se la sometía a una operación y se le ponía un aparato ortopédico, pero la tía Myrtle no quiso hacer nada de eso. Tenía a Marcia Lynn encerrada en su cuarto y no dejaba que nadie la viese. Las ventanas estaban siempre cerradas y las cortinas apenas descorridas lo suficiente como para que entrase un hilo de luz. Cuando era bebé, Marcia Lynn estaba siempre en la cuna sin que nadie le prestase ninguna atención. La madre de la tía Myrtle quería ver a su nieta, pero no la dejaban. Mis abuelos le rogaron a Myrtle: «Déjanos ver a Marcia Lynn, déjala jugar con los otros niños». Pero la tía Myrtle contestaba: «No os metáis en mis asuntos». Cuando Marcia Lynn creció, nunca la llevó a la iglesia, ni a una merienda en el campo, ni a ningún sitio. La casa de la tía Myrtle estaba al otro extremo del prado donde creció mi madre, así que mamá y su hermano cruzaban a mirar por la ventana de Marcia Lynn. La pobre estaba siempre hablando consigo misma. Los niños intentaban decirle: «Sal a jugar con nosotros, Marcia Lynn». Si la tía Myrtle les oía, salía de la casa con una escoba y les gritaba: «¡Fuera de mi casa!». Marcia Lynn permanecía sola en su cuarto, a donde le llevaban la comida y un orinal. A los niños les daba pena porque no la dejaban ir a la escuela ni jugar con los otros chicos. Mi madre era 5 años mayor que Marcia Lynn. Cuando mi madre tenía 12 años, llamaron al médico para que fuese a ver a Marcia Lynn. Tenía fiebre. Mi madre y su hermano cruzaron el prado corriendo, espiaron por la ventana y vieron al médico inclinado sobre el cuerpo sin vida de Marcia Lynn.
Mi madre y mi tío miraron hacia el campo y ambos vieron a Marcialín corriendo por la hierba. Marcialín se volvió, les miró sonriendo y después desapareció. Ninguno de los dos sintió miedo, a pesar de saber que habían visto un fantasma. Pero comprendieron que por fin Marcialín se había liberado de su tiránica madre y de su vida terrible y solitaria. Odisea americana. Nuestras vidas empezaron a desbaratarse en el verano de 1930. Este fue el momento en el que mi padre se negó a aceptar una reducción de salario y acabó perdiendo el empleo. Estuvo buscando trabajo durante mucho tiempo, pero no encontró nada, ni siquiera por sueldos más bajos de los que él se había negado a aceptar. Al final, acabó sentándose en un sillón con su revista Argosy y mi madre empezó a rezongar y a ponerse nerviosa. Poco después tuvimos que dejar la casa. Recuerdo que una vez soñé que encontraba unas joyas para dárselas a mis padres, pero cuando metía la mano en el bolsillo, allí solo había un agujero. Me desperté llorando. Tenía 6 años. Un tío mío nos escribió desde Texas, diciendo que se había enterado de que había un restaurante en Kansas que era una verdadera máquina de hacer dinero. Mis padres vendieron todo lo que tenían y compraron un coche viejo y unas bolsas de lona para llevar agua y poder enfriar el radiador durante el viaje. Dejamos California y partimos rumbo a las desconocidas llanuras de Kansas. Kansas era igual de pobre que California, pero hacía más frío. Los granjeros no conseguían vender lo que cultivaban y evidentemente no se podían permitir salir a comer fuera. Mis viejos vieron que al menos los granjeros tenían comida para llevarse a la boca, por lo que decidieron convertirse ellos también en granjeros. La tierra era más barata en Arkansas, así que hacia allí nos dirigimos. Pero, ¿qué sabía mi padre del campo? Mi madre, mis 2 hermanos pequeños y yo nos instalamos en una casita con una pequeña parcela de terreno, y mi padre se fue a trabajar para una señora que vivía fuera de la ciudad. No le veíamos casi nunca. Más adelante, mi madre dijo que creía que mi padre trabajaba más la cama de la señora que sus campos. Mi madre cambió sus vestidos comprados en California por un cubo de melaza de sorgo y un poco de harina. Durante todo aquel invierno comimos tortitas de harina y agua y melaza de sorgo. Mi madre se quedaba de pie junto a la ventana, con los ojos llenos de lágrimas, mientras sus bonitos vestidos pasaban por delante de nuestra casa en el asiento del carro de nuestro vecino. Cuando llegó la primavera, mi madre puso en una maleta una muda de ropa para cada uno de nosotros. Con una mano sujetó a mi hermanito contra la cadera y con la otra cogió la maleta. Después nos dijo a mi otro hermano de 4 años y a mí que no nos apartáramos de ella y echamos a andar rumbo a California. Necesitaría un libro entero para contar todo lo que nos sucedió durante aquel viaje. Recuerdo tantas cosas. Una vez que me desmayé en Oklahoma, mi madre se adentró entre las ortigas para llegar hasta un arroyo y poder mojar un trapo en el agua para refrescarme. Cuando llegamos a Texas, tenía las piernas tan hinchadas que tuvimos que quedarnos en Dallas hasta que pudo volver a caminar. En otra ocasión, un hombre malvado nos abandonó en el desierto porque mi madre rechazó su ofrecimiento de acostarse con él esa noche. El sol se puso y por allí no pasaba ningún coche. Estábamos a muchos kilómetros de cualquier ciudad o de cualquier casa. El hombre había elegido un buen lugar para llevar a cabo su venganza. Finalmente, nos rescató un técnico de una compañía telefónica que nos llevó a un motel de carretera y nos pagó el alojamiento de esa noche. Una vez nos quedamos durante un tiempo en una casita cerca de un campamento de jornaleros mexicanos. Jamás he visto tanta amabilidad. Vivían en unas chabolas hechas con todo lo que habían encontrado en los alrededores. Siempre recibíamos de todos ellos una sonrisa, una palmadita en la cabeza, tortitas calientes y recién hechas y, el día de la paga, un puñado de caramelos de menta.
Finalmente llegamos a Los Ángeles. La hermana de mi madre iba a ir a recogernos al Parque Lincoln junto al lago para mostrarnos a dónde se había trasladado a vivir nuestra abuela. Esperamos allí durante todo el día. Cada vez que alguno de nosotros decía que tenía hambre, mi madre señalaba a los patos que nadaban en el lago o nos llevaba de paseo para enseñarnos alguna flor rara. Cuando comenzó a anochecer, un hombre viejo que había estado tirándoles migas de pan a los patos le preguntó a mi madre cuándo pensaba llevarnos a casa. Ella le dijo que había venido con su familia desde muy lejos y que con la ayuda de Dios y de la caridad de la gente ya surgiría algo. El hombre dijo que suponía que le había llegado el turno de ayudar. Cogió la cartera y sacó 2 de aquellos enormes billetes de $1 y se los dio a mi madre. Aquello era suficiente. Con $1 pagó la habitación en el Motel Lincoln. Con el otro compró una lata de cerdo con alubias y una barra de pan, y sobró el dinero justo para pagar los billetes de autobús, si es que la tía Grace daba señales de vida. En esa época aprendí todo lo que necesitaba saber para el resto de mi vida sobre caridad, fe, confianza y amor. Era el año 1931 y tenía 7 años. El plato de guisantes. Mi abuelo murió cuando yo era pequeño, y a partir de entonces mi abuela empezó a quedarse con nosotros durante 6 meses al año. Dormía en un cuarto que hacía las veces de despacho de mi padre, al que llamábamos el cuarto de atrás. Mi abuela desprendía siempre un aroma muy fuerte. No sé qué tipo de perfume usaba, pero era de esos de 2 cañones y 90 grados de alcohol fulminante, de los que dejan inconsciente a la víctima y extermina a los alces americanos. Lo llevaba en un atomizador enorme y se lo echaba con frecuencia y generosidad. Era casi imposible respirar cuando se entraba en su cuarto. Cuando se marchaba para ir a vivir durante otros 6 meses con la tía Lillian, mi madre y mis hermanas abrían todas las ventanas de par en par, deshacían la cama y sacaban a ventilar las cortinas y alfombras. Después pasaban varios días lavando y ventilando cosas en un desesperado intento de hacer desaparecer aquel intenso olor. Así era, pues, mi abuela cuando ocurrió el infame incidente de los guisantes. Aconteció en el Hotel Biltmore, que para mi mentalidad de 8 años era el lugar más maravilloso para ir a comer en toda Providence. Mi abuela, mi madre y yo estábamos almorzando después de haber pasado la mañana de compras. Ceremoniosamente pedí un filete Salisbury, con la confianza que me daba saber que bajo aquel pomposo nombre se escondía una magnífica hamburguesa, de las de toda la vida, con salsa de carne. La trajeron a la mesa acompañada de un plato de guisantes. No me gustan los guisantes ahora ni tampoco me gustaban entonces. Para mí es un misterio que la gente coma guisantes por propia voluntad. Yo no los comía en casa ni tampoco los comía en los restaurantes, y por supuesto no pensaba comerme aquellos. «Cómete los guisantes», dijo mi abuela. «Mamá, no le gustan los guisantes, déjale en paz», dijo mi madre. Mi abuela no respondió, pero había un destello en su mirada y una determinación en su mandíbula tensa que denotaban que no se iba a arredrar tan fácilmente. Se inclinó hacia mí, me miró a los ojos y pronunció las fatídicas palabras que habrían de cambiar mi vida. «Te daré $5 si te comes esos guisantes». Yo no tenía ni la más remota idea de la inminente perdición que en aquellos momentos se abalanzaba sobre mí como una gigantesca bola de demolición. Lo único que sabía era que $5 era una cantidad de dinero enorme, casi inimaginable, y que, por más asquerosos que fueran los guisantes, tan solo un plato de ellos se interponía entre los $5 y yo. Empecé a tragar a duras penas aquellas horribles cosas. Mi madre estaba lívida. Mi abuela tenía ese aire de satisfacción de quien acaba de jugar una baza invencible. «Puedo hacer lo que quiera, Helen, y no puedes detenerme».
Mi madre fulminó a su madre con la mirada. Luego me fulminó a mí. Nadie puede lanzar miradas tan fulminantes como las de mi madre. Si hubiese una olimpiada de miradas fulminantes, sin duda alguna, ella ganaría la medalla de oro. Por supuesto, yo seguí echando guisantes garganta abajo. Las miradas fulminantes me ponían nervioso y cada vez que tragaba un guisante me daban ganas de vomitar. Pero la imagen mágica de los $5 flotaba suspendida delante de mí y por fin acabé de tragarme el último que quedaba en el plato. Mi abuela me entregó los $5 haciendo una floritura. Mi madre seguía fulminándonos con la mirada en silencio. Y ahí se acabó la historia, o al menos eso pensaba yo. Pocas semanas después, mi abuela se marchó a casa de la tía Lilian. Esa misma noche, a la hora de cenar, mi madre sirvió 2 de mis platos favoritos de siempre, pan de carne y puré de patatas. También trajo a la mesa un enorme cuenco de guisantes calientes. Mi madre me ofreció un poco y yo, en los estertores finales de mi inocente juventud, dije que no, gracias. Mi madre me traspasó con la mirada mientras servía un enorme montón de guisantes en mi plato. Y entonces pronunció las palabras que habrían de perseguirme durante toda mi vida. Si los comiste por el dinero de tu abuela, ahora podrás comerlos por amor a tu madre, dijo. ¡Oh, desesperación! ¡Oh, devastación! En ese momento, demasiado tarde, me di cuenta de que me había condenado irremediablemente y sin querer a un infierno del que ya no podría escapar. ¿Qué argumento podía esgrimir contra aquello? Ninguno. ¿Que si me comí los guisantes? Pueden apostar a que sí. Los comí esa vez y todas las demás veces que me los volvió a servir a partir de entonces. Enseguida me gasté los $5. Mi abuela murió unos años más tarde, pero el legado de los guisantes perduró y aún perdura. Si llego a hacer un leve mohín con los labios mientras me los sirve, porque después de todo sigo odiando esas asquerosas bolitas, mi madre vuelve a repetir las terribles palabras. Si los comiste por el dinero de tu abuela, dice, ahora podrás comerlos por amor a tu madre. Lavar la culpa. Cuando era adolescente, mi cuarto quedaba debajo justo del alero, en el segundo piso de nuestra casa, que tenía 200 años de antigüedad. Había 2 camas gemelas de hierro y yo dormía en la que estaba junto a la ventana. Entre las camas había una mesilla para la lámpara y los libros. Durante el verano, los amplios suelos de pino del resto de la casa no cesaban de crujir bajo las pisadas de parientes que nos visitaban. Iban y venían por toda la casa y siempre había alguien cocinando algo en la cocina. Mi madre, que estaba separada y trabajaba muchas horas en el hospital, solía subir a echar una siesta en mi cuarto para escapar de todo aquel caos. No era raro encontrarme en mi mesilla la libreta que ella usaba para apuntar la lista de la compra. El verano en que cumplí 18 años, empecé a volver tarde a casa por primera vez. Hasta entonces había estado perdida durante años en medio de la confusión típica de la adolescencia, pero ese verano por fin le estaba dando a mi madre razones para preocuparse. Cuando salía del trabajo veraniego que había conseguido, me iba por ahí hasta las tantas de la madrugada con amigos inapropiados. Yo sabía que aquello molestaba a mi madre, pero también sabía que no le gustaba la confrontación directa. Cuando nuestros caminos se cruzaban normalmente en la cocina y a las 6:30 de la mañana, su escenificación de madre furiosa se reducía a lanzarme frías miradas y a cerrar los armarios de un portazo. Una noche llegué a casa cuando ya estaban todos durmiendo. Fui de puntillas hasta mi cuarto, encendí la lámpara que estaba junto a mi cama y encima de la mesa vi la libreta de notas de mi madre. En la primera página había 3 palabras escritas con su letra redonda y grande: lavar la culpa. Aparté la mirada de la hoja y rápidamente me puse mi pijama. ¿Qué quería decirme mi madre con aquello?
Lavar la culpa. Antes de que mi madre empezara a trabajar los domingos, nuestro escaso contacto con la religión se había reducido a unas pocas visitas a la iglesia unitaria de Baltimore. El tono de aquel mensaje era demasiado baptista para mi madre, pero aquella abstracción críptica me pareció que era muy de su estilo. La mayoría de las madres agitarían una cuchara de madera en actitud beligerante ante una hija adolescente y dirían: «O vuelves a casa a las 10 en punto o estás castigada sin salir». Mi madre me enviaría un mensaje a través de una zarza ardiendo antes que sentarse a la mesa de la cocina conmigo y marcarme un toque de queda. Dejé la libreta exactamente donde estaba y nunca dije ni una sola palabra al respecto. Supongo que pensé que si no la movía de su sitio, no tendría que admitir haberla leído. A la mañana siguiente, mi madre salió demasiado temprano a trabajar y no la vi, pero sus palabras se me habían quedado grabadas. Lavar la culpa. No dejaba de repetírmelas mientras iba a trabajar en mi bici. Lavar la culpa, lavar la culpa. ¿A qué se refería? ¿Qué intentaba decirme mi madre? ¿Por qué no podía ser una madre normal y darme un par de gritos? Aquella noche, cuando llegué a casa, la hoja y su cuidada caligrafía seguían en el mismo sitio. Otra vez decidí no tocarla. Cuando me encontré con mi madre en la cocina, no me dijo nada. Supuse que estudiaría mi actitud, así que abrí la nevera y me dediqué a mirar lo que había dentro. Seguro que estaba observando mis reacciones para ver si notaba algún cambio en mí. Nunca me miró a la cara, aunque tampoco parecía que quisiera evitar mi mirada. ¿Es que se arrepentía de haberme clavado aquel puñal en el corazón y pretendía hacerme ver que nada de aquello había pasado? Si era así, ¿por qué no se había limitado a llevarse la libreta? ¿Es que pensaba, al igual que yo, que si la movía tendría que admitir que había estado allí, mientras que si no la tocaba, ambas podíamos hacer como si nunca hubiese escrito aquello? ¿Acababa de lanzarme una mirada inquisidora? ¿Intentaba ver la expresión de mi cara? ¿Estaba inspeccionando mi comportamiento buscando alguna señal de cambio? No, parecía extrañamente interesada en preparar la cena, extrañamente normal. A la mañana siguiente me vestí mirando la libreta. Lavar la culpa. Seguí sin tocarla. De nuevo, aquellas palabras me acompañaron durante todo el día. De nuevo, mi madre no dijo nada cuando volvimos a encontrarnos en la cocina aquella noche. Las cosas continuaron así durante una semana. La libreta nunca se movió de aquel sitio. Mi madre nunca dijo nada al respecto. Las palabras me acompañaban a todas partes. Todas las noches las veía al regresar a casa. A veces me parecía tener un loro chillón en mi cuarto que repetía ásperamente: «¡Lavar la culpa!». A veces me parecía que lo que había junto a mi cama era un monje encapuchado que llevaba en la mano la libreta de mi madre. Durante otra semana no pude despegarme de aquellas palabras. No es que influyesen en mi comportamiento, aunque al final acabase rompiendo con mi novio, pero sí que las llevaba encima como un cilicio. Entonces, un maravilloso día, casi milagroso, debía de ser un día claro y soleado, volví a casa, subí a mi habitación, miré la libreta y decía: «Lavar la colcha». Aclaración: en inglés, kilt con Q significa colcha y guilt con G significa culpa. De ahí que la narradora confundiera ambas palabras al leer la anotación de su madre. Fin. Doble tristeza. Estoy muy preocupada por Marta, me dijo mi madre mientras esperábamos en el pasillo del hospital a que el médico acabase de examinar a mi padre. La hemos dejado jugando en el patio y no le hemos dicho a dónde íbamos. Espero que no esté sentada en algún rincón llorando. Me sequé las lágrimas que rodaban por mis mejillas y le contesté: «Pero yo soy Marta, estoy aquí, junto a ti.
le dije tratando de tranquilizarla. No, tú no, contestó mi madre, mi pequeña Marta. El temor al abandono, pasado y presente, se cernió sobre nosotras mientras intentábamos hacernos a la idea de la súbita incapacitación de mi padre. Me habían llamado la noche anterior. Mi padre se había caído y se había roto la cadera. A la mañana siguiente lo iban a operar para colocarle una prótesis. Una amiga iba a acompañar a mi madre esa noche. Llegaré lo antes posible, cogeré el primer vuelo de la mañana, les había prometido. Mi madre y mi padre llevaban 58 años casados y nunca habían tenido una emergencia tan grave, aunque durante los últimos meses mi madre había empezado a desvariar cada vez más. ¿Y tu madre vive?, me había preguntado la última vez que la había visitado, mostrando un educado interés por aquella joven a la que jamás había visto. Cuando el accidente rompió su rutina diaria y se vio privada de la compañía constante de mi padre, se encontró aún más desorientada. «Pero es que estoy preocupada por Marta», volvió a decir mi madre cuando regresamos a casa y nos íbamos a sentar a almorzar. «Voy a salir a buscarla». «Pero si Marta soy yo», dije volviéndolo a intentar. «La pequeña Marta creció y esa soy yo». «Eso es ridículo», dijo mi madre. Abrió la puerta principal, de par en par, salió a la calle y se quedó allí de pie, tensa, mirando calle arriba, calle abajo, en busca de la niña que estaba segura de haber visto por última vez aquella misma mañana. No había nadie. Después cruzó la casa, atravesó el patio trasero y salió a la calle que pasaba por detrás. «Voy a preguntarle a esa gente que está ahí si la han visto». Mi madre, cuya ansiedad iba en aumento, estaba a punto de lanzarse en medio del intenso tráfico para cruzar la calle. «Volvamos a casa y llamemos a la oficina parroquial», le rogué. «Quizá allí haya alguien que pueda ayudarnos». Cuando regresábamos a casa, mi madre dijo: «No es propio de Marta irse sin avisar. Si por lo menos hubiese dejado una nota». «Una nota». Al comprender que aquello calmaría la agitación de mi madre, garabateé una nota nada más entrar en la casa y la dejé donde pudiéramos encontrarla un minuto más tarde. «Mamá», decía, «he ido a quedarme unos días a casa de Mary Ann. Por favor, no te preocupes por mí. Estoy bien. Marta». «Mira, aquí hay una nota. ¿Qué pone?», pregunté. Mi madre la leyó despacio y en voz alta, y de inmediato empezó a calmarse. «Gracias a Dios», dijo, «se encuentra bien, está en casa de Mary Ann». Una vez desaparecida la tensión, pudimos sentarnos a terminar de comer y pasamos una tranquila tarde en casa. Aquella noche, cuando mi madre fue al hospital, le dijo a mi padre que Marta se había ido a casa de Mary Ann durante unos días, pero que seguía preocupada por ella. Mi padre le dijo: «No empieces a buscar a otra Marta, ya tenemos una y es suficiente». Al día siguiente, mi madre seguía obsesionada con la ausencia de Marta. «¿Qué estará haciendo?», se preguntaba. «Nunca se había marchado así, sin pedirme permiso antes. Además, quiero que vaya al hospital a visitar a papá». Le aseguré a mi madre que su hija volvería pronto a casa. «Marta es una niña inteligente, sabe cuidarse sola», le dije. «Pero necesita un vestido limpio para ir el domingo a la iglesia». «Estamos a jueves, así que todavía falta mucho», le contesté. «¿Dónde has aprendido a manejar una cocina como esta?», me preguntó mi madre mientras yo preparaba la cena aquella noche. «Es muy amable de tu parte venir hasta aquí y quedarte conmigo. ¿Tienes familia?». Después de haber sido aceptada como compañera, ya que no como hija, me adapté a una amigable rutina con mi madre. El viernes por la mañana fuimos a la peluquería, al quiropráctico y a la tienda de ultramarinos. Oí que la peluquera le decía a mi madre: «Qué bien que su hija haya podido venir a quedarse con usted». «Esa no es mi hija», le contestó mi madre. «Se llama igual, pero no es mi hija». Lynn me dirigió una rápida mirada para comprobar si nos había malinterpretado a una de las dos y yo le devolví una mirada de complicidad. Cuando volvíamos a casa, mi madre dijo: «Lynn ha creído que tú eras mi hija». «Pero no te importa, ¿verdad?», le pregunté. «No», contestó. Hasta el sábado, que fue cuando llegó mi hermano, no me reconoció como parte de la familia.
Bob dormirá aquí y tú puedes dormir en tu cuarto de siempre, dijo esa noche mi madre. Fue muy agradable ser legitimada de nuevo. ¿Has visto?, le dijo mi padre al día siguiente. Marta ha estado aquí todo el tiempo, no tenías por qué haberte preocupado. Pero si me dejó una nota, se quejó mi madre. Fui yo quien la escribió, contesté. Lo hice para que te tranquilizases porque te vi muy nerviosa. Y durante un instante, un destello de comprensión asomó en la mirada cada vez más apagada de mi madre. Retrato de una vida. Estaba casada con un abogado y mi matrimonio iba mal. Presentó la solicitud de divorcio el día de mi cumpleaños, el 15 de noviembre de 1989, y me trajo los papeles como regalo. Una de sus novias, una mujer que antes había sido amiga mía, vino a decirme que tenía que dejar la casa en la que estábamos viviendo, puesto que él no quería seguir pagando el alquiler. Mi marido anuló nuestra cuenta bancaria conjunta. Yo había dejado de trabajar fuera de casa cuando quedé embarazada del primero de mis 2 hijos, hacía casi 10 años. Encontré una vieja casona en un barrio marginal de Houston Heights, la alquilé y en junio de 1990 me mudé con mis hijos, mi horno de cerámica y todas mis pertenencias. En el plazo de un mes ya me había puesto a hacer cacharros de barro y a dar clases de cerámica en mi nueva casa. Estuve dando clases 3 o 4 noches por semana durante 4 años. Hacía cacharros para vender durante mi exposición y venta anual de Navidad. Llevaba a los pequeños al colegio por las mañanas y después de mis clases nocturnas les ayudaba con las tareas y les leía historias antes de que se durmieran. Cocinaba 3 veces al día y todo lo que consumíamos era casero, porque era más sano y barato, excepto alguna noche en la que, como algo excepcional, comprábamos una pizza. Cuando parecía que ya estaba a punto de superar la crisis financiera derivada de mi divorcio, mi marido, un abogado que trabajaba para el Estado en el Tribunal de Menores, presentó una solicitud para que se me declarase incompetente y quedarse con la custodia de los niños, alegando que yo era una madre de las que nunca salía de casa y que estaba pasando por una depresión porque era incapaz de superar mi crisis matrimonial. En varias ocasiones me calificó de vegetal. Mis padres me dijeron que era el momento de buscarme un abogado, y después de una vida de privaciones me prestaron $15,000 de su fondo de pensiones. Aquella suma no alcanzaba para pagar un abogado, pero sirvió para atraparlo. Una abogada muy amable y entregada que no quiso dejar el caso cuando se acabó el dinero. Logró que me otorgasen la custodia de los niños, temporalmente durante los 6 años que el caso estuvo en los tribunales. Solo eso ya costaba los $15,000. Durante 6 años, mis hijos y yo vivimos en una burbuja de cristal cubierta por una nube de tormenta. Recibía una citación judicial tras otra. Psicólogos nombrados por orden judicial, seguidos de asistentes sociales nombrados por orden judicial, analizaron nuestro pasado, presente y futuro, intentando llegar a un juicio salomónico sobre mi capacidad para educar a mis hijos. El 6 de junio de 1992 obtuvimos el divorcio. Durante 22 años, el 6 de junio había sido la fecha de nuestro aniversario de boda. La batalla por la custodia de los niños se recrudeció. Unos años antes, durante la vista en que me habían otorgado su custodia temporal, se me había advertido que no podía abandonar la ciudad con los niños, alegando que estar cerca de su padre era más importante para ellos que su propia seguridad personal. En 6 ocasiones entraron ladrones en mi casa y se llevaron todo lo que quisieron, hasta que un policía me aconsejó que me comprase un perro. Empezó a ser algo frecuente oír disparos durante la noche en el parque frente a casa y comencé a temer por nuestras vidas. Muchas noches me quedaba despierta, sentada junto a la cama de los niños, por miedo a que les pudiese pasar algo.
Con la venta de mis cerámicas en la Navidad de 1993, conseguí el dinero que necesitaba para trasladarme a vivir a la pequeña ciudad donde yo había nacido y crecido, donde todavía vivían mis padres y donde podía criar a mis hijos sin problemas de inseguridad, a 300 kilómetros de Houston y de su padre. Durante esas Navidades no comenté nada a nadie sobre mis planes. El día de Navidad de 1993 llevé a mis 2 hijos a casa de su padre al mediodía, igual que lo había hecho durante los últimos 4 años, y al día siguiente empecé a buscar un alojamiento temporal. El 1 de enero fui a Houston a recoger a los niños a casa de su padre, feliz de que me los devolviese, y no bajamos del coche hasta llegar a casa de sus abuelos. El 2 de enero alquilé la primera de las 2 furgonetas que necesitaba para hacer la mudanza y comencé a sacar mis cosas de Houston con la ayuda de mi mejor amiga y de su marido, en una carrera contrarreloj ante la posibilidad de que me llegase una orden que me obligara a quedarme en la ciudad. Cuando ya había descargado la segunda furgoneta en mi casa nueva, le comuniqué la noticia al padre de los niños. En el plazo de unos días ya había puesto una demanda en Houston para obligarme a regresar. Hasta hoy no comprendo cómo no me arrestaron. Otra vez tuve que acudir al juzgado todas las semanas. Tuve que enviar fotos de nuestra casa nueva, la casa que había construido mi abuelo en 1930 y en cuyo patio yo jugaba cuando era niña, para que la evaluaran asistentes sociales en Houston. Se investigó el nuevo colegio de los niños, el mismo en el que yo me había graduado en 1965, para comprobar su idoneidad y calidad educativa. Los niños y yo tuvimos que enfrentarnos otra vez a los psicólogos. Los chicos estaban tristes porque se habían separado de sus viejos amigos y de su padre. Yo intentaba poner en marcha otra vez mi negocio de la cerámica y hacía suplencias en los colegios. Tenía que cuidar a mi hermana, que estaba enferma, y a sus hijos pequeños, además de ayudar a mis padres, que ya comenzaban a tener problemas para arreglárselas solos. Nadie, ni siquiera mi emprendedora y leal abogada, creía que pudiésemos ganar el caso. Me dijeron que empezase a buscar un lugar en Houston para cuando tuviese que regresar, seguros de que el tribunal fallaría en mi contra. Unos años antes yo había empezado a rezar, o mejor dicho, a hablar con quien quisiera escucharme. Le recé a Dios, a la diosa madre, hablé con mis abuelos muertos, les conté lo que nos pasaba, les pedí que me ayudasen en lo que pudieran y que me proporcionasen la fuerza y el valor necesarios para afrontar lo que se me venía encima. Les pedí que toda esta experiencia me sirviera para ser una persona más sabia, amable, útil y eficaz. Les pedí que transmitieran a mis hijos la misma capacidad de extraer fuerza y sabiduría de las grandes aflicciones y peligros de la vida. Les pedí que nos concedieran alegría y placer en medio de las calamidades, porque me parecía que si no, nunca podríamos llegar hasta el final. Se fijó la fecha del juicio y se nombró a los miembros del jurado. Durante 4 días del mes de noviembre de 1995, conduje todas las mañanas antes del amanecer hasta el centro de Houston para asistir al juicio, y volví a casa cuando ya había oscurecido, para estar con mis padres y mis hijos. Las cosas parecían empeorar con el paso de los días. Al 4.º día, mi madre se levantó temprano y viajó a Houston para testificar en mi favor. Ese día también prestaba declaración mi mejor amiga. Después, como testimonio final, subí yo al estrado. Me senté allí orgullosa, llena de una injustificada esperanza, segura de que en la sala se encontraban mis dioses y el espíritu de mis abuelos muertos, y conté mi historia al jurado de manera sencilla. Se me pidió que enseñara al jurado una fotografía de mis hijos y mía que nos habían sacado en la Navidad del año anterior. En ella tenía el aspecto de una mujer feliz y resplandeciente, sentada entre mis 2 hijos que parecían brillar mientras yo les pasaba el brazo por los hombros con un gesto protector, en el salón de al lado de un gran árbol de Navidad lleno de adornos y cerca del sofá situado junto a la ventana, a través de la cual se veía la nieve y cubierto de cómodos cojines verdes y rojos.
No había ni un rastro del dolor, de la pena y del miedo que nos habían perseguido durante los últimos 6 años. Recuerdo que sentí como si viese aquella foto por primera vez y que me pareció que había algo mágico en ella. Se la entregué a los miembros del jurado y escuché exclamaciones de asombro y comprensión en casi todos ellos a medida que se la iban pasando. El jurado se retiró para deliberar y unos minutos después enviaron una nota al juez para preguntar si podían concederme una pensión superior a la que yo solicitaba, puesto que la consideraban insuficiente. Al pasar junto a mí, muchos me dijeron que hasta que yo no me subí al estrado y les mostré la fotografía, ellos habían creído a mi marido. Nunca me devolvieron aquella foto. Era grande y tenía un marco de madera rojo y verde. Todavía la tienen como prueba en algún lugar del juzgado de familia. A mí no me importa, porque tengo copias y sigo creyendo que hay algo mágico en esa fotografía. Me he propuesto mirarla todos los días. Margie. En 1981 tuve una discusión con mi hijo Matthew, que entonces tenía 13 años, a raíz de una redacción que tenía que escribir para el instituto. Simplemente no quería hacer el trabajo que le habían mandado. Era domingo y hacía una tarde magnífica, y me negué a dejarle salir de su cuarto hasta que hubiese acabado la tarea. Más tarde, al regresar a casa, me encontré con que Matthew se había marchado, dejando la redacción encima de la mesa del comedor para que yo me la encontrara. Lamentablemente, lo que había escrito era una parodia del tema que le habían mandado, y casi una de cada 3 palabras era una obscenidad. Era obvio que mi hijo estaba furioso conmigo, lo cual era comprensible en un chico de 13 años. Sin embargo, aquel texto me produjo una tremenda inquietud. Richard, mi marido y padrastro de Matthew, me decía que estaba sacando las cosas un poco de quicio. «Venga», dijo, «vamos a dar un paseo y te contaré lo que me sucedió a mí cuando tenía 13 años». En aquella época vivíamos sobre la playa de Venice, en California, donde dar un paseo significaba formar parte de un carnaval en el que todo el mundo participaba. Una densa multitud de turistas y residentes recorría lentamente la tarima del paseo marítimo. Músicos, mimos, bailarines de breakdance, adivinos y cantantes congestionaban el espacio. Vendedores coreanos voceaban su mercancía. Gafas de sol, calcetines, joyas de plata y pipas de hachís, mientras adultos en patines zigzagueaban a una velocidad alarmante entre la multitud. Recuerdo un constante latido de fondo creado por el repique de bongos, marimbas y botellas vacías. Richard enlazó su brazo en el mío, entramos en aquella corriente humana y comenzó su relato. La historia aconteció cuando mi familia se trasladó por primera vez a Nueva Jersey. Yo estaba en 8º y era un niño delgaducho al que le costaba hacer amigos. Ya desde el primer día me quedé colgado de una niña pelirroja y muy mona que se llamaba Margie, a la que yo también parecía gustarle. Pero Margie y todos los demás chicos de la clase eran más experimentados sexualmente que yo, o al menos eso era lo que a mí me parecía entonces. Así que estaba nervioso, tan nervioso que cada vez que ella quería besarme yo le decía que mejor no, porque estaba resfriado o por alguna otra tontería que me inventaba. Temía que ella se diese cuenta de que en realidad no sabía besar. No pasó mucho tiempo antes de que Margie se cansase de mis rodeos y se marchase con otro chico. Yo estaba tan herido que le escribí una carta enfurecida en la que puse cuanto insulto se me ocurrió. Una ocurrencia que me dejó bastante satisfecho de mí mismo. Luego guardé la carta en el cajón de mi mesa, donde poco después la encontró mi madre. Ya conoces a mis padres, la familia pánico. No podían creer lo que había hecho. Querían llamar a los padres de Margie de inmediato para averiguar qué era lo que estaba pasando. Debí de llorarles y rogarles durante un buen rato hasta que logré que desistiesen de la idea. Así que la carta no tuvo ninguna consecuencia.
Al acabar aquel curso, Margie y sus padres se mudaron a Nueva York y nunca más volví a verla. En el preciso momento en que mi marido acababa de pronunciar esas palabras, levanté la mirada y me encontré con que justo delante de nosotros había una treintañera pelirroja y delgada. La manada de turistas continuaba rodeándonos. Gente de todas las edades, tamaños y colores avanzaba a empujones hacia el norte y hacia el sur por el entarimado del paseo. Todos parecían moverse menos Richard, la pelirroja y yo. Supongo que los que aporreaban los bongos, las marimbas y las botellas vacías no cejaron, pero en mi recuerdo es como si se hubiera hecho un gran silencio mientras los tres permanecíamos allí, de pie, mirándonos. ¿Margie?, preguntó Richard, y la mujer contestó tranquilamente. ¿Richard? Mi marido logró reaccionar y le dijo: «¡Pero qué sorpresa! En este momento le estaba hablando de ti a mi mujer». Esta es una historia verídica. Habían pasado 17 años desde la última vez que Richard y Margie se habían visto, cuando todavía eran adolescentes en Nueva Jersey. Pero aquí no acaba mi historia. Han pasado 17 años desde el día en que ocurrieron estos hechos y ahora sé que la aparición casi milagrosa de Margie no es el único final de esta historia. No es más que el final que mi marido y yo contamos en las cenas y en las fiestas. Para ser sincera, creo que la historia tiene que incluir el hecho de que aquel día tampoco fallaron mis presentimientos respecto a mi hijo. Su redacción no había sido solamente producto de su furia, sino también la manifestación de un cambio en su vida. Un cambio hacia un futuro más oscuro y difícil que hasta el día de hoy no se ha resuelto satisfactoriamente. Al pasar los años, cada vez que mi marido y yo nos acordábamos de nuestro encuentro con Margie, nos solíamos preguntar: ¿qué posibilidades existen de que suceda algo así? Ahora solo me gustaría saber qué posibilidades existen de que esta historia tenga un final feliz. En memoria de mi padre. Yo era una niña de 11 años que vivía en Brooklyn. Mi padre había muerto de manera inesperada aquel verano y, súbitamente, llegaron malos tiempos para mi madre, para mis dos hermanos y para mí. Mi hermano, de 18 años, llevaba ya un año en el ejército. Mi otro hermano, de 13, trabajaba como recadero después del colegio para ganar un dinero extra que tan desesperadamente necesitábamos. Mi madre también había empezado a trabajar después de que papá muriera, pero tuvo que dejarlo cuando su salud comenzó a resentirse. Papá siempre había dado gran importancia a la Navidad. Desde que tengo memoria, nuestras celebraciones habían girado en torno al árbol, al nacimiento y a Santa Claus. Teníamos un muñequito regordete como un angelote rodeado de un círculo de terciopelo rojo que papá siempre guardaba en su propia cajita. Todas las Navidades, cuando empezábamos a decorar el árbol, papá hacía una pequeña ceremonia, sacando el muñeco de su caja y mostrándomelo mientras decía: «María, este muñeco tiene los mismos años que tú». Y después colgaba el muñeco regordete en el árbol. Papá había comprado aquel muñeco el año en que nací, y sin proponérselo, el que fuera el primer adorno navideño que se colgaba en el árbol, antes que ningún otro, se había convertido en una pequeña tradición familiar. Pero aquella Navidad no íbamos a tener árbol. Mi madre era una mujer práctica y había decidido que el árbol era un lujo del que podíamos prescindir. En ese momento pensé, con callada pero intenso resentimiento, que de todos modos el árbol nunca había sido tan importante para ella como para mi padre, y si a mi hermano le importó, tampoco dijo nada. Aquella tarde habíamos ido a la iglesia y volvíamos a casa en silencio. Era una hermosa y clara noche de invierno, pero yo solo me fijaba en las ventanas iluminadas por las luces de los árboles de Navidad. Su alegre resplandor hizo que mi amargura fuera más intensa.
porque me imaginaba a una familia completa y feliz en cada casa, compartiendo risas, intercambiando regalos, sentados todos ante mesas repletas de comida, hablando y bromeando. Aquella noche, la Navidad no consistía más que en eso para mí. Sabía que cuando llegáramos a casa nos recibirían las ventanas oscuras y que, una vez dentro, estaríamos juntos, pero en realidad solos, cada uno inmerso en el vacío casi tangible que se había apoderado de nosotros. Al pasar delante de la casa de una amiga que estaba casi al lado de la nuestra, vi que las luces del cuarto de estar todavía estaban encendidas. Le pedí a mi madre que, por favor, me dejara entrar para hacerle una visita. Me dio permiso, solo que aquella noche no fui a casa de mi amiga. Esperé a que mi madre y mi hermano entraran en nuestra casa, di la vuelta y me dirigí impulsivamente hacia la tienda de mi padre, a 5 manzanas de allí. Era una pequeña tienda de ultramarinos en la esquina de la calle 45 y la 11ª Avenida. Por alguna razón quería ir allí, a la tienda que había significado tanto para mi padre, a pesar de que estaba vacía y en alquiler. Era como si así fuera a estar, de algún modo, más cerca de él. No había mucha gente por allí, estaba oscuro, pero por primera vez me di cuenta de lo hermosa que estaba la noche, tan fría y estimulante, con aquel cielo repleto de estrellas. A través de las ventanas, los árboles de Navidad seguían iluminados y brillantes, pero no parecían producir en mí el mismo efecto que hacía unas horas. Quizá fuera mi osadía al estar sola en la noche por primera vez o la sensación de que de alguna forma iba a estar más cerca de papá lo que causó un extraño efecto en mí. Fuera lo que fuese, apaciguó mi resentimiento y mi dolor. Al llegar finalmente a la tienda, noté unas masas oscuras con formas extrañas en la acera. Me paré en seco. Mi imaginación comenzó a volar y casi di la vuelta para marcharme, pero algo hizo que siguiera. Al acercarme, me di cuenta de que aquellas masas no eran monstruos, sino árboles de Navidad de la tienda próxima a la de mi padre que habían quedado sin vender. Los habían dejado allí para que los recogiesen los basureros o quien estuviese encargado de hacerlo. Recuerdo que me lancé de repente sobre el montón de árboles intentando escoger en la oscuridad el mejor que pudiera encontrar. Creo recordar que escogí uno enorme, de más de 3 metros de alto, aunque era imposible que fuera tan grande. De cualquier modo, cogí mi árbol, aliviada por llevar mis guantes de lana gruesa, y comencé a medio cargar, medio arrastrar mi tesoro hasta casa. Mi alma estaba inundada de Navidad. Sabía que papá estaba presente en aquel momento. No sé si alguna vez estuve tan próxima a él como aquella noche. Era como si él estuviese allí arriba, en las estrellas, en cada ventana iluminada, en aquel mismo árbol que yo arrastraba. No recuerdo si me crucé con alguien en el camino. Supongo que, si fue así, debía de parecer una visión rara. Una niña cantando villancicos en voz baja y arrastrando un árbol el doble de grande que ella. Pero sé que no me importaba nada lo que pensaran los demás. Cuando llegué a casa llamé al timbre, dispuesta a batallar por entrar con el árbol en casa si era necesario. Mi hermano abrió la puerta y su mirada de sorpresa vino acompañada por un «¿De dónde has sacado eso?». Metimos el árbol y mi hermano se las arregló para encontrarle una base y nos pusimos a adornarlo. Apareció mi madre y nos vio, pero no dijo nada. No colaboró, pero tampoco nos impidió seguir. Y aunque se dio cuenta de que yo no había estado en casa de mi amiga, no me hizo el menor reproche. Cuando mi hermano y yo acabamos nuestra obra, dimos un paso atrás y nos quedamos mirando el árbol. Para nosotros estaba perfecto, sin un solo fallo. Yo estaba tan excitada que podría haberme quedado toda la noche adornándolo, pero mi madre insistió en que ya era tarde, casi medianoche, y debíamos irnos todos a la cama. La Navidad estaba a punto de terminar. Estaba segura de que mi madre no aprobaba lo que yo había hecho, e incluso empecé a sentirme culpable al darme cuenta, de pronto, de la tristeza que aquel árbol podría haberle ocasionado, y mi alegría empezó a desvanecerse.
Cuando me dispuse a ir a la cama, reinaba en mi mente una confusión en la que se mezclaba la excitación y la tristeza. Me asomé a mirar mi árbol por última vez antes de que acabase la Navidad. Mi madre estaba delante de él, con una cajita en las manos. No sé si me vio en la puerta. ¿Habría estado llorando? Sus manos parecían temblar mientras abría la caja. Sostuvo el adorno delante de ella, mirando al árbol, no a mí. «María», dijo, casi en un susurro, en un tono de voz diferente y extraño. «Este muñeco tiene los mismos años que tú». Y colgó el muñequito regordete en el árbol. El permiso. Durante los últimos 15 años he estado confinado en una jaula de gruesos barrotes de acero de 3 por 2 metros, embutido entre paredes que puedo tocar si estiro los brazos. A mi derecha está la cama. Su colchón es tan plano como una tortita. A su lado está el inodoro de loza, cubierto por una tapa de madera que evita el mal olor. Estaba en la cama, a punto de dormirme, cuando la puerta de mi celda se abrió. Siempre que se abría la puerta sentía un alivio. Me levanté de un salto, salí al pasillo y llamé al guardia que estaba en la cabina de control a 30 metros de allí. «El capellán quiere verte, vístete», me dijo. Me até las botas, cogí mi chaqueta y salí deprisa. Una llamada de la oficina del capellán casi siempre significaba malas noticias. Cuando pasé velozmente delante de la celda de mi vecino, oí que me decía: «¿Está todo bien, Joe?» «Eso espero», le contesté. «Creo que voy a tener que hacer una llamada telefónica urgente». Mientras atravesaba corriendo el patio cubierto de nieve, varios grupos de presos se amontonaban para combatir el viento helado. Negros, blancos y latinos formaban racimos multicolores con sus capuchas, gorros y guantes. Conocía a algunos, pero la mayoría eran tan solo rostros en un inmenso mar de solitaria insignificancia. Unos hacían interminables recorridos por el patio, otros miraban alguno de los 4 televisores. La mayoría estaban sumidos en las distracciones que se habían impuesto, haciendo lo que podían para matar el tiempo lo mejor que sabían. Al llegar a la puerta de alambre que conducía a la unidad de apoyo, entregué mi pase al guardia a través de la pequeña rendija que tiene su cabina de madera. El guardia lo examinó como si fuera un cajero desconfiado ante un billete falso de $50. Entonces me dijo: «Adelante». Me despidió como si yo fuera un extranjero en un paso fronterizo. Aliviado, corrí hacia el edificio. Por fin podría hablar con mi abuela, una enérgica mujer de 80 años capaz de soltarme un juramento si la hacías enfadar. No había hablado con ella desde hacía semanas porque mi padre, que acababa de cumplir una condena federal de 10 años, se había visto obligado a desconectar el servicio de llamadas a 3 que había en casa de la abuela para poder obtener la libertad condicional. Cuando hablé con mi padre me dijo: «Tu abuela está en el hospital, pero volverá en 3 días». Aunque su salud había empeorado, no esperaba una recaída tan súbita. Recordé nuestra última conversación durante la cual ella se quejaba, entre sollozos, de sus piernas hinchadas. «Abuela, tienes que intentar andar un poco, estirar las piernas y hacer algo de ejercicio», le rogué. «Lo intento, pero tú no me entiendes. Mis piernas ya no sirven para nada. La semana pasada fui al banco y me caí en la acera». Traté de aliviar sus penas hablando de los viejos tiempos, cuando el abuelo todavía estaba vivo y todos vivíamos en la calle 98. Me imaginaba en la cocina mirándola abrir el horno para vigilar cómo se hacían aquellos dorados panes sicilianos que preparaba para mí y para el abuelo. En aquel entonces, una de mis comidas favoritas consistía en un buen trozo de pan caliente relleno de pastel de pollo, todo bien regado con un buen vaso de leche. Aquellos eran tiempos fabulosos y ahora yo me aferraba a ellos como lo hacía mi abuela. Pero incluso al recordar con ella aquellos tiempos felices, lloraba amargamente, pues su gran temor era acabar sus días en un asilo. «Quiero morir en mi casa, no quiero vivir entre extraños».
Abuela, te prometo que nadie te va a llevar a un asilo. No te preocupes porque cuando salgas de aquí yo cuidaré de ti. ¿Has hablado con el abogado? Sí, y está haciendo todo lo que puede. Le pido a Dios que vuelvas antes de que yo me vaya. Lo haré, abuela, tú solo cuídate. A pesar de que logré tranquilizarla, los sentimientos de culpa eran tan persistentes como el sabor a leche agria. Cuando llegué a la oficina del capellán, un guardia me dijo: «El imán quiere verte». ¿El imán?, pensé. Randazzo, mi abogado, debía de haber acordado con él que llamase a mi abuela. Dentro de la pequeña habitación había 4 musulmanes ocupados en llenar frasquitos con aceites aromáticos. La habitación olía a jazmín, a almizcle e incienso de coco. El olor penetrante y picante como el de las droguerías de los años 60. El imán Jalifa estaba hablando por teléfono. Retiró el auricular y, tapando el micrófono, pidió a los otros en voz baja que salieran. Mientras lo hacían, él siguió hablando por teléfono. Yo miraba con impaciencia todos los rincones de la habitación. La mesa estaba llena de papeles y frascos, pero mi mirada se dirigió a un documento que parecía fuera de lugar. En él estaba escrito mi nombre en mayúsculas y debajo el de mi abuela. Era una carta con el membrete de la funeraria Francisco. El imán colgó el teléfono y le pregunté: «¿Qué pasa?» «Ha llamado tu hermano Badi. Necesita hablar contigo». 2 días más tarde, a las 6 de la mañana, me despertó un joven guardián que se llamaba Riccio. Era delgado, tenía el pelo negro muy corto y hablaba con una voz tan suave y tranquilizadora como la de un cura en un confesionario. Quizá también sabía lo que era perder a un ser querido. Le estaba agradecido. Cuando cruzábamos el patio hacía viento, todo estaba oscuro y llovía a cántaros. Dentro del edificio administrativo, un fornido irlandés de pelo rubio y mejillas sonrosadas se acercó y me dijo: «Siento lo de tu abuela». Me vestí con la ropa que la prisión me facilitaba para el viaje: pantalón vaquero, camisa blanca y chaqueta tostada. Las zapatillas deportivas eran mías. Me miré al espejo y no me gustó lo que vi. Por fin subimos a la furgoneta, equipada especialmente con una separación de metacrilato grueso, al otro lado de la cual estaban los guardias que llevaban pistolas del 38 en cartucheras negras a la cintura. Mis pies estaban unidos por una cadena de 30 centímetros sujeta a mis tobillos con grilletes. Mis manos estaban esposadas y unidas por otra cadena sujeta a mi cintura, asegurada por un candado en las esposas. Tuve que agacharme, forzando el cuello, para poder comer el sándwich que me dieron. No había salido de los muros de piedra de la prisión desde hacía 15 años. Pasamos entre montañas, árboles y granjas con vacas a manchas blancas y negras que pastaban despreocupadamente. Me sentía parte de una fotografía surrealista en 3 dimensiones. Pronto llegamos a un valle cubierto por una espesa niebla. Nos envolvió como el humo denso de un incendio forestal. Súbitamente un ciervo salió de la niebla, saltando a la carretera y chocando contra una ranchera que iba delante de nosotros. El conductor no pudo evitarlo. Miré hacia atrás desde el extremo de mi asiento. «¿Has visto eso?», dijo el agente Warren. Miré a través de la ventanilla, entre las gotas de lluvia que se deslizaban por el cristal, y vi al ciervo despatarrado en el arcén. Mientras me esforzaba por moverme hacia adelante, los grilletes se me clavaban en la piel. La lengua del ciervo colgaba de su mandíbula cubierta de un suave pelaje y su boca entreabierta exhalaba nerviosamente nubecitas de vaho. «¡Está vivo!», grité. «Sí, pero no tiene buen aspecto», dijo el agente Warren. Yo deseaba que se levantara y diese una carrera hasta el bosque. Sin embargo, siguió allí, inmóvil, tan rígido como la niebla que cubría el valle, tan rígido como los árboles. A media tarde, los árboles dieron paso a las viviendas, a los edificios de ladrillo y a las tiendas, con su variedad de letreros luminosos como globos multicolores. Algunas de las tiendas estaban cerradas con tablones. Finalmente salimos de la avenida Lexington, atravesamos los muelles de Manhattan,
Cruzamos el puente de Brooklyn y emergimos en la avenida Atlantic. La ciudad me resultaba vagamente familiar, como en un sueño. Me imaginaba, allá por los viejos tiempos, reclinado en el posabrazos del Oldsmobile 98 negro, modelo 1983. Escuchaba música mientras un grueso porro humeaba en el cenicero. Aspiraba el humo de la hierba dulce y pegajosa mientras su aroma punzante se deslizaba por una grieta de la capota como penachos flotando en el aire. Entonces lo tenía todo. En la avenida Atlantic había hileras de tiendas y bodegas y gente que iba de un lado a otro. Mujeres hermosas con pantalones ajustados, zapatos de plataforma y chaquetas de cuero paseaban balanceando las bolsas con sus compras. Contoneaban sus caderas con un ritmo seductor y una personalidad que iba pregonando por el barrio estilo con mayúsculas. Había tiendas de muebles con sillones en la calle, un vagabundo negro mendigando y un inválido, sin piernas, cruzando velozmente la calle en su silla de ruedas. Cuando aparcamos en la puerta de la funeraria, el agente Warren dijo: «Espera, tengo que inspeccionarla». 2 minutos más tarde volvió y asintió con la cabeza a su compañero. Con la ayuda de Richo bajé con cuidado de la furgoneta. «Espera», dijo Richo, deteniéndome al primer paso. «Antes vamos a quitarte las cadenas y las esposas». Introdujo la llave en el candado y con un giro rápido y experto lo abrió. Me rodeó la cintura con el brazo, desenrolló la cadena y me quitó las esposas. Me estiré y me froté las muñecas. Estaban rojas e hinchadas y tenían marcas profundas. Entré cojeando en el vestíbulo, seguido de Richo, dando pasos lentos para evitar tropezar con la cadena que todavía atenazaba mis tobillos. Apareció mi hermano Buddy. Era alto y fornido e iba impecablemente vestido con un traje negro bien cortado. Se notaba que estaba sorprendido y contento de verme. Nos dimos la mano y nos besamos. Entonces, mi tío, a quien no veía desde hacía 15 años, se acercó con paso tranquilo. Parecía mucho más viejo, también más bajo, y estaba redondo como un tonel de vino. Se detuvo un segundo, estudiándome del mismo modo como yo lo inspeccionaba a él. 15 años era mucho tiempo. «Joey», dijo con su inconfundible acento siciliano. Le abracé. «Qué alegría volver a verte, tío Charlie». «Ahora soy abuelo», dijo con orgullo, sacando una foto de su cartera. «Tu primo Joey y su mujer han tenido un niño. Se llama Cológero». Tomé la foto y la miré preguntándome a dónde habían ido a parar todos aquellos años. Recordaba a mi primo Joey cuando era un adolescente, con su camiseta de rugby, corriendo desde su casa de College Point para llegar al partido. Ahora ya era padre. Devolví la foto a mi tío y dije: «¡Felicidades!». Entré en el velatorio y allí estaban mis hermanas Gracie y María. Ambas estaban con sus vestidos negros y envueltas en llanto. Nos abrazamos y besamos y las dos lloraron sobre mi hombro. Rápidamente me rodearon otros miembros de la familia, incluido mi padre, a quien no veía desde hacía 10 años. Su pelo era de un blanco puro y suave como la piel de un conejo. «Lo lograste», me dijo. Nos abrazamos. «Sí, papá», me dieron el permiso. A causa de las restricciones no había podido hablar con mi padre después de que él saliera. Me quedé allí quieto, escrutándole, en busca del hombre que había visto por última vez durante mi visita hacía 10 años. Sabía que ya no volvería a encontrarlo. La habitación estaba en silencio. Varias sillas estaban alineadas contra una pared y un sofá contra la otra. Había algunas mesas con lámparas y otras que tenían cuencos de cristal con caramelos. Al fondo de la habitación, mi abuela yacía sin vida, rodeada por un colorido surtido de coronas de flores. Al aproximarme, sentí el olor familiar de rosas recién cortadas. Puse mi mano sobre el borde de bronce del ataúd y miré su cara. Estaba más delgada que la última vez que la vi, hacía 5 años. Estaba muy pálida y le habían puesto una gruesa capa de maquillaje que le daba un aspecto artificial.
Su sonrisa parecía más una mueca forzada. En la muñeca llevaba la misma pulsera de oro que se ponía en las ocasiones especiales. Era pesada y estaba adornada con varias medallas que tintineaban como campanillas cuando andaba. Ahora esas medallas y medallones en forma de corazones de oro macizo, engarzadas con diamantes e inscritas con fechas y expresiones de cariño, colgaban rígidas de su helada muñeca. Estaba vestida con una preciosa bata de seda rosa y puntillas que le cubría hasta los tobillos. En los pies llevaba unos zapatitos rosados, como el color de las conchas marinas. Todos estos años había esperado que llegara ese momento, pero, maldita sea, nunca pensé que llegaría tan súbitamente. Ahora solo me quedaban los recuerdos, restos dispersos de nuestras vidas sobre la tapa de su ataúd. Uno de ellos era una fotografía de mi abuela tomada en 1984, el año en que me fui, en el muelle frente a nuestra casa de Howard Beach. Barcos adornados con banderas, algunos de cuyos puentes eran tan altos como nuestra casa, flotaban sobre las aguas tranquilas esperando el desguace. Mi abuela llevaba unos pantalones cortos y zapatillas deportivas y tenía una enorme sonrisa en su rostro. Y allí, junto a ella, estaban los rosales que cultivaba, en plena floración, en una brillante explosión de color. En casa, mi abuela solía tener grandes ollas de comida caliente en el horno. Siempre había pasta con pollo o carne con patatas para quienes llegaran y deseasen sentarse a comer algo. Los domingos, la abuela preparaba siempre una gran comida. Enormes ollas esmaltadas en colores suaves llenas de pasta, salsa marinera, ajo y basílico fresco que acompañábamos con albóndigas, salchichas y carne, servidas en bandejas donde formaban una montaña de más de un palmo de altura. Yo me limpiaba la salsa de los labios entre cada bocado y cada sorbo de vino con 7-Up. Mi abuelo se colocaba la servilleta entre los botones de la camisa y siempre llevaba una pluma en el bolsillo. Fundía cuidadosamente un trozo de queso ricota sobre sus macarrones, girando su brazo en círculo sobre el plato. Cuando terminaba, yo cogía el queso y hacía lo mismo. Cuando volvía del instituto, la casa estaba inundada con el aroma de la salsa que se cocinaba a fuego lento y yo cogía una hogaza de pan de sémola, le arrancaba un buen pedazo y lo mojaba en la salsa roja y dulzona. No pasaba mucho tiempo antes de que mi abuela dijese: ¿te quieres marchar de aquí? No lo decía con enfado, lo decía con orgullo, encantada de que me gustase tanto lo que cocinaba. El momento de partir llegó con un gesto de la gente Warren. Todos se acercaron para despedirme y besarme. Mi tío me dijo mientras nos abrazábamos por última vez: tú eras lo más importante para la abuela. Te quería más que a nada en este mundo. Después me abrazó mi padre y se deshizo en una violenta convulsión de sollozos. Allí estábamos, abrazados como dos pasajeros de un avión a punto de estrellarse, mientras cae violentamente hacia el suelo. En ese momento, con papá llorando sobre mi hombro, sentí como si yo fuera el padre y él fuera mi hijo, como si él hubiera hallado en el solaz de mis brazos la seguridad que alguna vez yo había buscado en los suyos. Fui hacia la furgoneta y extendí los brazos hacia el agente Rizzo para que me colocara las esposas en las muñecas. Sin embargo, me dijo: te las pondremos luego, después de que comamos algo. Aquello me sorprendió. Entré en la furgoneta, me deslicé por el asiento hasta la ventanilla y miré por última vez con la esperanza de congelar el tiempo y guardar para siempre aquella imagen en mi mente. Vi a mi tío meter la mano en el bolsillo, sacar un cigarro y encenderlo dando pequeñas y rápidas caladas. Al arrancar, le saludé con la mano y me pregunté si mi expresión delataría mi tristeza. Y hasta aquí esta nueva entrega de la super colección Historias reales de la vida americana. ¿Qué os ha parecido? Por favor, decidme cosas. Y antes de marcharos,
que sepáis que se me ha olvidado decirlo al principio, por lo tanto no sé a cuántos llegará este mensaje, que ayer hicimos un super directo, popurrí de cuentos, 7ª parte ya, y fue increíble. Llegamos a la 1:03 narrando cuentos. De verdad que fue un directo que os lo recomiendo, de verdad podéis ir a la pestaña de directos y verlos. También os dejo por aquí en las pantallas finales el enlace a las otras historias reales, por si de esta colección de historias reales sobre familias os ha gustado, sabéis que tenéis unas tantas más. Bien, muchísimas gracias de verdad a todo aquel que ha llegado hasta el final, a todo aquel que siempre está ahí apoyando. Los nuevos suscriptores, recordar, conectar la campanita, que es preciso para que os lleguen mi trabajo de primera mano. Y como siempre digo, un abrazo de luz gigante allá donde estéis, un beso súper fuerte, espero que todo vaya bien y hasta la siguiente. Chao.